dejando las falsas doctrinas. Muy bien, mis hermanos, yo quiero empezar con una palabra que hay en Hechos capítulo 15. Me coloca a empezar al contrario de como terminé la discusión de la palabra. Muy bien, Hechos 15, vamos a leerlo desde el versículo 1, ¿sí? Vamos a leer inicialmente el lugar 10. ¿Estamos todos allí? Sí. Bien. Esta es una palabra que hemos visto antes, pero es necesario retomarla en el cuerpo de lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar, porque se escucha hoy en día muchas falsas doctrinas y doctrinas de demonios, mis hermanos. La iglesia hoy en día está permeada por iglesias light, iglesias que llevan un evangelio livianito, que lo único casi que les importa es que se les llene y que las arcas de la iglesia se llenen con las ofrendas de la gente, pero en la cual no se prepara doctrinalmente. Y tenemos nosotros la obligación, como hijos del Rey de Reyes y nosotros como atalayas del Señor, de llevar este evangelio. Así no les gusta a muchos, así nos critican, así digan que nosotros quién sabe qué tipo de orientación estamos llevando, pero es que no nos estamos apartando de la palabra. Está escrito, y lo que escrito está, allí vamos a estar siempre. Dice Hechos 15:1. Lo leo, ustedes tendrán la K2, yo tengo aquí la Biblia textual, algunos tendrán Reina Valera, bueno, pero dice aquí la palabra en 15:1. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: a menos que seáis circuncidados conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hago un alto allí. Falso de toda falsedad. Porque los fariseos se metieron encubiertamente, haciendo de nuevo cumplir cosas que el Señor vino a cambiar. No se cambió la ley, pero sí se cambió las ordenanzas de ley. Y eso era una ordenanza que ya se había cambiado. Entonces dice que decían: a menos que seáis circuncidados conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces surgió de parte de Pablo y Bernabé una discordia contra ellos, una discusión no pequeña. Dispusieron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Si hacemos un alto allí, yo creo que fue una cosa muy acalorada, porque dice que no fue pequeña la contienda. Yo me imagino que hasta se vociferaban cosas. ¿Cuántas cosas hoy en día no se hablan en una congregación u otra? Algunos defendiendo doctrinas torcidas greco-romanas y no queriendo aceptar a ver la realidad de lo que el Señor está recordando hoy. Muchos. Y antes defendíamos de pronto ideas que nos habíamos metido, engañándonos a nosotros, porque ustedes saben que eso iba a suceder. Muy bien. Dice el 3. Entonces, o sea que ellos dijeron: vamos a Jerusalén, ¿cierto? Y hablemos con los apóstoles y los ancianos. Entonces dice el 3. Ellos entonces, provistos para el camino por la iglesia, pasaron por Fenicia, también por Samaria, contando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. A mí me gustaría que ahí, cuando dice conversión de los gentiles, que existiera, yo no sé si la Carlos lo diga, sino que diga la conversión de aquellos que estaban apartados del pacto, porque eso es lo que quiere decir gentil, apartado del pacto de Dios y sus promesas. Bueno, entonces dice: al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la Torá de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión, yo me imagino que eso apenas aparece ahí, pero supongo que hubo un debate de conocimiento de la palabra. Hago ese alto ahí, mis hermanos. Yo supongo que ellos eran instruidos en la Torá, y ellos tampoco es que comulgaran con ruedas de molino.
Ellos miraban. Pero sucede que quien estaba exponiendo había sido educado a los pies de Gamaliel, era fariseo de fariseos, era judío de la tribu de Benjamín y era un hombre levantado en todo el conocimiento de la Torá. O sea que la discusión fue grande. Allá no sucedió una cosa pequeña. Me imagino que hubo un concilio en el cual estaba la gracia de mi Señor Yeshua, estaba sobre Pablo, demostrando con la palabra las cosas que debían ser. Que no era por obras, como decían los fariseos, es que vamos a cumplir entonces las obras de la ley. ¿No? Él vino a cambiar las 613 ordenanzas de ley, más no la Torá, su instrucción. Entonces dice el 7, después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros, ahí es así, me hace que esa fue como un aprovechamiento de Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Elohim escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Cuando usted sabe, en Hechos 9, el Señor le dice a Ananías: porque este hombre es necesario, porque él es el que va a llevar la palabra a los gentiles. ¿Se acuerdan? Hay una palabra en no se van a ir de ahí, pero recordemos, ahorita me di una recordación, el Señor le coloca unas cosas allí y lo mete a uno en unas cosas, ¿sí? Dice el 9:15, cuando está hablando de Ananías, que le dice: Señor, pues que este hombre perseguía a la iglesia. El Señor le responde en el 15, le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones, y también de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y si usted lo lee en el capítulo 26, qué pena que los ponga volver atrás de la Biblia, mis hermanos, pero la palabra del Señor es así. Dice así, y quiero recordar algo bonito aquí. Desde el 12, dice: entonces, ocupado en esto, iba yo a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes, o sea, de Sanedrín, ¿cierto? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que hubo una luz del cielo, superior al resplandor del sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban. Al caer todos nosotros por tierra, oí una voz que decía en lengua hebrea, escuche, hebrea, no está hablando en griego: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Porque era en hebreo que le estaba hablando, ¿cierto? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido aquí, precisamente, escuche esto, para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío. Ahí quiero que vean ustedes que Pedro está echando carreta cuando está hablando en el versículo 7 de que el Señor había expuesto que fuera los gentiles. ¿Me dan cuenta? Vamos descubriendo cositas pequeñas, pero ahí va. Entonces dice el 8: y Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Ruach HaKodesh igual que a nosotros, y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros podemos llevar? ¿Ustedes se acuerdan que ahora en la palabra del miércoles habíamos hablado de Mateo 23? De los hipócritas y fariseos hipócritas, que colocando pesadas cargas sobre los hombros de la gente que ni ellos mismos pueden llevar. Está hablando exactamente de lo mismo. Y termina aquí el versículo 29, después lo leerá usted en la casa, dice, desde el 28, porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias, porque había una discusión de qué debía guardar y quién no. Que os abstengáis, es para nosotros, de 4 cosas. De que os abstengáis, de los sacrificados a los ídolos,
nada que venga sacrificado a otros ídolos, comida sacrificada a otros ídolos. Segundo, dice, de sangre, o sea, nada de morcillita ni nada de esas cosas, porque eso es abominación contra el Señor, porque su palabra dice que la sangre es el vehículo del alma. Así es que los que todavía están comiendo morcilla, mis hermanos, no lo hagan más, porque está hablando de los apóstoles para nosotros. Tercero, de cosas ahogadas. A veces cogen y ahogan los conejitos para poderlos matar, o los animalitos. Eso no, esa carne no podemos comer. Lo que ha sido degollado sí, pero en ahogo no. Dice, y de fornicación. Ya no tengo que explicarle qué es eso, porque ya usted ampliamente lo conoce. Haré bien al abstenerlo de tales cosas, tened salud. Miren cómo termina de bonito. Entonces, esa discusión había sido grande, había sido tremenda, porque entonces había dentro de los apóstoles varias cosas, ¿no? Había como varios movimientos, había gente que seguía a Pedro, que seguía a Marcos, a Juan, ¿no? Porque Lucas era el grupo de Pablo. Pero ellos seguían aún en Israel, a pesar de que el Señor dijo que fueran a las naciones y llevaran su palabra. Pedro y los apóstoles se quedaron en Israel cumpliendo mandamientos judaicos. Usted y yo somos pueblo de Israel, pero no pertenecemos a la tribu de Judá, sino a las tribus dispersas de la casa de Israel. Muy bien. Ellos, como buenos judíos, siguieron allí. Entonces empieza este movimiento, porque es que sucede que cuando usted observa esta situación, por allá en Gálatas, vamos a Gálatas, libro de Gálatas. A mí me gusta volver a retomar estas cosas, porque el Señor siempre nos da instrucción. Porque cuando estamos hablando que hay que dejar falsas doctrinas, tenemos que empezar sobre la columna vertebral de Jesús. Nosotros no somos seguidores de Pedro, sino de Pablo. Nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino el Señor Jesús, a recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque la casa de Judá no. La casa de Judá están allá en Judá, están listas. El Señor las tiene allá. Pero tú y yo, que somos el Israel disperso, ¿sí? ¿Sí? Entonces allá Pedro, Marcos, Tomás, Juan, todos ellos siguieron allá. Y entonces dice la palabra allí, vamos a observarlo allí en Gálatas 1, verso 6. Cuando estemos allí, me dice amén. O emet, o emeí, quiera decir. Bien. Gálatas 1, 6 a 9. Dice aquí la palabra. Muy bien. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Escuchen bien eso. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que proclamamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibís, sea anatema. Allí hay algo tremendo, porque si no, venga, entonces, ¿qué quiere decir la palabra evangelio, hermanos? Buenas nuevas. O sea, si viene otro hablando de otras buenas nuevas diferentes a estas, caiga en maldición. Es lo que está diciendo Saulo allí. Pablo, Saulo de Tarso. Él está hablando precisamente que si otros anunciaran un evangelio diferente al que él está diciéndoles allí que tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, él empieza a revelarles a las personas de Galicia que ahí hay algo que está como torcidón, hay algo tremendo. Si usted lo ve en el capítulo 2, qué bueno poder tú hacer una disertación de todo esto, que tuviésemos el tiempo, pero adelantándonos al capítulo 2,
que dice allá, que dice, después de pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén. Ya había subido una vez y lo habían designado para que fuera con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, y subísele una revelación y les expuso el evangelio que proclama entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación. ¿Quién eran los de reputación? Los otros apóstoles, ¿cierto? Diferentes a Pablo, para asesorarme de que no corría o había corrido en vano. Y así ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, él está criticando que Tito fue obligado a circuncidarse si él no era judío. Él era un gentil, pero era de las tribus de Israel, apartado del pacto. A los cuales ni por un momento aceptamos someternos, dice Saulo, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. O sea, aquí empieza usted a observar que hay una discordia como la que hoy en día se presenta y se va a presentar antes del fin. El 6 dice, pero de los que parecían ser algo, lo que eran no me importa. O sea, si eran muchos superapóstoles, él dice, a mí no me importa. Elohim no hace acepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. O sea, él está diciendo, a mí ni Pedro, ni Juan, ni Tomás, ni nada de ellos me dieron nada. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, al contrario, viendo que me había sido dado confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Él está estableciendo allí claramente que a Pedro le fue dado un evangelio para que permaneciera con los judíos, pero a Saulo de Tarso le fue dado un evangelio que llegara a aquellos gentiles que estábamos apartados del Señor y sus pactos, para traernos de nuevo a la casa de Israel. O sea, son dos evangelios, son dos buenas nuevas, una para el pueblo de Israel y otra para usted y para mí, que éramos gentiles, que éramos apartados de pacto. Algunas personas dicen, wow, no es que eso es lo mismo. No, hay que conocer doctrina. Porque si allá empezó en el capítulo 15 de Hechos a ver todo ese tipo de discordia, hoy también se presenta una discordia tremenda. Hay muchas congregaciones en el área hablando de un evangelio suavecito. Sí, hermano, no, eso es como decía por ahí Chuy Olivares alguna vez en una de sus prédicas. Sí, quiero que me sirva un evangelio, pero de obediencia poquita, sirva un poquito de obediencia, mucha música, eso sí quiero que me sirva harta de esa, que me gusta, pero que no me hablen del pecado, más bien poquito, porque es que eso me indigesta. Y entonces, ese tipo de iglesia light, que le dicen a la gente tranquilos prácticamente, que eso no pasa nada, esas son las iglesias, eso es lo que el Señor nos pide. Esa iglesia que le diga a usted, tranquilo, que si usted se tomó una cervecita, un roncito, eso no tiene nada. Ese tipo de iglesias no es esta. Ese tipo de congregación de asamblea no es esta. Y entonces allí sigue hablando Pablo y dice, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ya habíamos leído ahorita en Hechos que el Señor lo escogió para traer los gentiles. Dice 9, reconociendo la gracia que había sido dada a Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser columnas, nos dieron a la diestra y a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Sí ve otra vez cómo se cae el argumento de Pedro, perdón? Era Pablo el designado. Muy bien. Solamente nos dijeron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé a hacer. Yo quiero hoy dejar claro. Dice el 11, pero cuando Cefas es Pedro, fue a Antioquía. Yo alguna vez he expuesto esto, pero quiero hoy otra vez darle esa fuerza a esto, porque tiene que quedar muy claro en qué evangelio estamos parados. Fue a Antioquía. Cuando Pedro fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. O sea, él se opuso. Cuando la palabra que dice se opuso, yo me imagino que estaba, me perdona el término tan paisa, estaba muy berraco con él. Y tenía que estar berraco, porque es que Pablo era un hombre de un carácter tenaz. Pablo era un hombre recio y duro, que no le daba miedo a absolutamente nada, y que decía, si tengo que morir por el evangelio, muero por él.
pero Pedro era de los que era capaz de negarlo 3 veces para salvar su vida. Es la diferencia. Sí. Mientras Pablo era un hombre que era conocedor de la Torá, Pedro pues no tiene nada de ser humilde, era un humilde pescador, pero igual el Señor lo escogió para luego derramar sobre él su gloria y tener misericordia. Pero vamos entendiendo esas dos posiciones. Dice el 12, está hablando de Kefá, está hablando Pablo de Pedro. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo es el hermano del Señor, el mismo Santiago, ¿no es cierto? Muy bien. Comía con los gentiles, pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba teniendo temor de los de la circuncisión. O sea que Pedro era hipócrita. Pedro, Jacobo y todos los que lo acompañaban, porque cuando estaban con los gentiles, yo me imagino que hacía todo lo de los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los judíos, los mismos se apartaban. No hemos hecho nada, ¿cierto? Muy bien, y dice, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad. Hay unas versiones que dicen su hipocresía. De tal manera que hasta Bernabé fue arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, cuando él dice eso, mis hermanos, es lo mismo que escuchar acá a Armando Alducin, no es lo mismo que escuchar a Paul Washer, no es lo mismo que escuchar a Charles Spurgeon, es lo mismo que escuchar a tantos, a Joe Olivares, es lo mismo que escuchar hoy hombres férreos en la palabra que dicen, esos pastores no están andando en la verdad del Evangelio. Y hoy en día está sucediendo lo mismo en ellos. Dice, cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a las de verdad del Evangelio, le dije a Cefás, o sea, que fue a Pedro. Imagínense Pablo diciéndole a Pedro esto, delante de todos, o sea, se lo dijo en público, sin mandárselo decir con nadie. Se lo dijo así, si tú siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Se lo dijo delante de todos. Y yo me imagino que la vergüenza de Pedro no fue chiquita, fue muy grande. Y así está sucediendo hoy en día, mis hermanos. Quisiera, estaba allí, a mí me gusta mucho Gálatas porque es una confrontación de la carta magna de todas maneras de nosotros, ¿sí? Qué hermoso y qué precioso es cuando el Señor nos habla de esa manera. Entonces, el Señor allí nos está hablando específicamente que hay dos vertientes y siguen esas dos vertientes. Ahí estamos dejando, y hay que dejar las falsas doctrinas. Y hay una palabra que Pablo, que era seguidor, ¿cuál es la gallada, por decirlo así? La gallada de Pablo era Timoteo, Silas, Tito, Bernabé, Silvano, ¿sí? Aquila. Ellos eran los de él, los seguidores. Lucas, que Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que nunca conoció al Señor, sino que fue el escritor de lo que ha pasado allí. Eran otros que el Señor había mandado a los que estaban apartados de Elohim y sus padres, pero tenían una fuerte condenación. Los judíos habían establecido una fuerte condenación. En Primera de Timoteo encontramos algo precioso. Ese fue un preámbulo, lo que dije hasta ahora, mis hermanos. Espero que si usted trajo lonchera para quedarse esta noche aquí, escuchando la palabra del Señor, y lo quiera hacer. Aleluya, sí, está muy bueno. De todas maneras, hoy es un tiempo de preparación y de palabra del Señor. Amén. Entonces dice el 1, del 3 al 11, dice así la palabra. Oye, yo pensé que la palabra que me iba a dar hoy con todo lo que nos ha sucedido hoy iba a ser cortita. El tiempo con lo que dice así. Primera de Corintios 1, del 3 al 11. Dice Timoteo. Primera de Timoteo. ¿No lo había dicho que era primera de Timoteo? ¿Sí lo había dicho? Ah, pues gracias, hermano. Pensé que me lo había imaginado. Primera de Timoteo 1, vamos a leerlo del 3 al 11. Dice aquí: cuando pasaba a Macedonia, ¿sí? Dice el 3,
Te rogué, le está hablando a Timoteo, Pablo, le está hablando a Timoteo, su discípulo. Te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Escuche muy bien eso. Que no enseñaran diferente doctrina, porque sucede que si no hablamos una misma cosa, mis hermanos, vamos a caer lo mismo de todas las congregaciones que muchas veces no saben ni dónde están parados. ¿Sí? Entonces, que no enseñan diferente doctrina, ni prestar atención a fábulas, genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Elohim por la fe. El propósito de este mandamiento es que es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, de la Torah, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Hay gente que se cree conocedor de la Torah. Mis hermanos, yo era uno de esos, les confieso. Cuando yo estaba en una iglesia, en otra denominación, no quiero decir el nombre, que en ella serví mucho tiempo, yo me creía que me las sabía todas en la palabra, mi hermano. Y el Señor empieza a desnudar mi corazón. Y a decir, no sabes nada. Pero yo creía que eso... No, sí. Pero Señor, yo había visto que esto era... No, que no. Sí. Y me empiezo a dar cuenta de que yo que creía que me la sabía, no sabía nada. Eso es lo primero que empieza a hacernos el Señor, hacernos a quitar esa timidez espiritual. ¿Y cómo sigue revelando? Y sigue revelando su palabra. Entonces dice el 8, nosotros no obstante sabemos que la Torah es buena o es mala. La ley es mala. No, si la Torah es buena, si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la Torah, o sea, la ley, no está puesta para el justo. O sea, que usted es justo y yo también, porque el Señor Yeshua jamás se nos justificó, ¿verdad? Muy bien, vamos entendiendo. Sino para los transgresores, escuche eso, y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y pérfidos, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del bienaventurado Elohim, el cual me fue encomendado. O sea, hay que empezar a estudiar a profundidad de doctrina. O sea, entonces él empezó a decir que no mandaron a Éfeso personas que enseñaran un evangelio diferente, sino que hablaran una misma fe, la misma situación. Y por allá en segunda de Corintios 11, segunda de Corintios 11, no se escucha ni una mosca, 4 y 5. Es para que le gusta y le sabe, mejor dicho. ¿Está malo? Lo acabamos aquí. También es bueno. 11. Segunda de Corintios 11, 4 y 5. Segunda de Corintios 11. Cuando estemos allí me dicen amén. Bueno, muy bien. Segunda de Corintios 11, 4 y 5. Dice: porque en verdad, si el que viene proclamando a otro Yeshua, cuando predicamos, escuche bien, está hablando Pablo, una profundidad, dice, porque en verdad, si el que viene proclamando a otro Yeshua, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, ojo, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportáis. Y creo que nada he sido menos que los apóstoles en él. O sea, ahí está diciendo que hay otro Yeshua, ¿sí? Allí hay otro Yeshua que está predicando otros.
y otro evangelio. ¿Se está hablando? Tenemos entonces que corregir nuestra posición como verdaderos seguidores de Yeshua HaMashiach, que es la realidad. Y lo encontramos por algo muy sencillo, hermanos. En Romanos, el libro de Romanos capítulo 2, aquí es pura y física palabra, ¿verdad? Romanos capítulo 2, del 12 al 16, dice algo que a mí me parece profundo en la palabra. Porque él está enseñando aquí, estamos enseñando verdaderamente la aplicación de la Torah, que Torah es instrucción, ¿sí? Porque todos los que sin la Torah pecaron, sin la Torah también perecerán. Y todos los que en la Torah pecaron, por medio de la Torah serán juzgados. Porque si no, ¿dónde estaría la ley? Pues? Entonces, ¿cómo van a juzgar a los vivos y a los muertos en base a qué código tienen que existir, verdad? Porque no son los oidores de la Torah los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán declarados justos. Escuchemos bien. Entonces, usted y yo tenemos que ser hacedores de la Torah. Ya somos escogidos. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación no se pierde, dice la palabra. No se pierde. Hay algunos que uno les dice eso y les dan pollas hasta en las orejas de escuchar eso. Y sabemos que no se pierde. Ya lo hemos visto en Salmo 89, 34, 1 Corintios 5, 5. Ya lo hemos visto mucho. Pero sí estamos obligados a andar bien. ¿Sabe por qué? Porque si uno no hace lo que el Señor ha mandado que sus hijos hagan, viene sobre nuestra vida maldición. Si tú haces lo que el Señor no te ha dicho que no hagas y lo haces, vas a vivir una vida paupérrima y de maldición por desobedecerle. No, no es cierto. Entonces continúa diciendo ahí el 14, porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturaleza cosas de la Torah, estos no teniendo Torah son Torah para sí mismos. Entienda eso. Los cuales muestran la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos y defendiéndolos sus razonamientos. Y esta quiero que se la subraye y le quede claro. En el día en que Yahvé juzgue por medio de Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme al evangelio de quién? Conforme a mi evangelio, dice Pablo. El día que el Señor llegue nos va a juzgar de acuerdo al evangelio de Pablo, que son sus 14 epístolas. No las de Pedro ni las de Juan. No va a ser sino de acuerdo a su evangelio. Entonces tenemos que estudiar las 14 epístolas porque son carta de navegación para nosotros que éramos gentiles, estamos apartados de Dios y sus promesas y fuimos anexados de nuevo al olivo natural. Pero porque somos pueblo de Dios. ¿Estamos allí? ¿Claros? Muy bien. Entonces tenemos que empezarnos a apartar de ese tipo de doctrinas que muchas otras congregaciones tendrán, pero nosotros no. Nosotros estamos fundamentados en una palabra de poder y de doctrina. Amén. Y aquí en Hebreos 6, el Señor nos habla claramente que tenemos que ir a la perfección de una manera diferente. Tenemos que, el 6.1 dice, por tanto, ¿estás allí? Por tanto, 6.1, estoy muy acelerado, me dice. Dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, dice mi versión, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y defendidos. O sea, dejémoslo rudimentario. Yo no sé, hay otras partes que dicen que dejando la doctrina del Mesías, creo que hay otra versión que dice así. Por la primera dice acá, por tanto dejando ya el rudimento de la doctrina del Mesías. Sí, la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en el origen. Muy bien, ¿qué significa eso? El Señor Yeshua HaMashiach cumplió toda la Torah, porque nadie la podía cumplir, ninguno. Él es la Torah encarnada, ¿verdad? Lo hizo
para liberarte a ti y a mí de esa pesada. Ya no tenemos que hacer cosas, rudimentos que estaban en las obras de la ley. Eso de que tenías que poner una cantidad de cosas que eran cosas de impuestas por levitas. Entonces ya esos rudimentos cambiaron porque nosotros ya cambiamos la Torah impuesta al pueblo de Israel por la fe en él. Por eso somos nuestros padres Abraham, nuestros padres de la fe. Cuando dejamos eso, y quiero entonces que lo analicemos desde, vamos un momentico atrás al verso 11, ahí mismo, 5:11, para que miremos entonces esto y lo veamos con la luz del Ruach. Dice ahí 5:11, Hebreos 5:11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Se da cuenta? Y sigue: porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Yahvé. Yo no sé allá cómo dirá así los profetas. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimentos sólidos. ¿Se da cuenta? Porque todo el que usa la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y de mal. Por eso es que dejamos los rudimentos, o sea, las cositas elementales. Tenemos que ir por la palabra ya, vea, sólida. Y cuando vamos por la palabra sólida, no es que nos estemos metiendo en cualquier congregación, sino que tenemos que estar metidos en una congregación que verdaderamente nos esté dando su nombre. Porque si no, ¿qué está diciendo ahí? Que somos como niños, ¿cierto? Tenemos que volver otra vez a la lechita, porque no he aprendido. Mire, estas cosas las hablo yo en las células, pero hoy tengo que hablarlo porque hay muchas personas que no dan las células. Pero tenemos que estar claros. Si usted y yo vamos a Efesios capítulo 4, me va a entender mejor. El 14. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos dice eso? Muy bien, Señor. ¿Es usted? 4:14. 4:14. Para que ya no seamos niños, ¿ve? Zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Eso es lo que estamos viendo. Cuando nosotros maduramos en la palabra, no vamos a ser movidos, vamos a permanecer en la palabra, porque es que este es el evangelio del reino, mis hermanos. Este es el evangelio del reino que no se habla en cualquier parte. Hay pueblo del Señor en todas las ciudades, pero tenemos que ser como tan acuciosos de saber cuál, porque con artimañas del error nos pueden confundir. Pero cuando tú y yo estamos cimentados en la verdad del evangelio, puede pasar lo que sea, pero usted y yo no nos vamos a dejar mover, porque nosotros aquí estamos dando gloria a Elohim o a los hombres. Elohim, ¿no es cierto? Así dice la palabra, dice Pablo, dice, porque aquí yo estoy dándole gloria y honra es a mi Elohim y no a los hombres. Y él lo demostró en su vida, no importa lo que le dijeran los otros apóstoles. Finalmente Pablo, ustedes saben que la segunda carta de Pedro termina reconociendo que Pablo tenía toda la razón, porque no le entendía y decía que hay cosas difíciles que Pablo de entender de Pablo. Pero aquí estamos viendo que nosotros estamos cimentados, porque aún nosotros en nuestra vida estamos todavía como movidos a preceptos o a dogmas. No, es que me dijeron que debía ser tal cosa, es que el pastor de tal parte me dijo que no, que eso no era así, es que en esta otra congregación no hacen esto así. Mis hermanos, vamos a Colosenses, hermanos, más
dice el Señor con la palabra. Colosenses 2:20. Usted me entiende, hermano. Colosenses 2:20. Allí el Señor te está zarandeando, el Señor a través de su palabra te está zarandeando. Dice el 10:20, ¿estamos allí? ¿Ya estamos ahí? Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, escuché eso, por favor. ¿Por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Por qué? Dice la palabra. No uses, no comas, no toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perderse con el uso. Dice aquí, tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ninguno. Entonces nos sometemos a preceptos, que como le parece que es que en la iglesia de allí de la vuelta tienen escuela de niños, tienen, yo no recuerdo, pues yo no he visto aquí en la palabra que digan, háganme un favor, las maestras de niños, van con los niños. Yo no vi a Jesús diciendo eso. Las familias se sentaban con sus hijos a escuchar la palabra. O vea, los de por allá, háganme un favor, Andrés y Felipe, como ustedes son del grupo de jóvenes, vayan. Y allá los de vea, don Pepito Pérez, los de la tercera edad, por favor, allá con los de la tercera edad. Yo nunca vi eso en la palabra. Se sentaban todos a escuchar la palabra del Señor, era para todos. Y yo me imagino, supongo que sus padres tenían a sus hijos en su misión y enseñándoles a ser respetuosos en el templo o donde estuvieran dando. Hay una cantidad de iglesias generando activismo, no. Entonces esta semana vamos a ser los jóvenes valientes y les meten unas cosas. Y esta otra semana vamos allí, hombres de valor. Oiga, y es un activismo. Y le cuento que el enemigo se ha metido a las iglesias por activismo. Lo que nosotros tenemos que es enseñar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del oír. Esa es la realidad. Nosotros no vamos aquí a hacer quién sabe competencias o no, nada de eso. Y que no, que lo que pasa es que en tal iglesia resulta de que hay una maratón de chistes. O que todos hablamos espera con el Señor, ¿sí? Oiga, que es que lo que pasa es que esta semana vamos a vender unos tamales. ¿Qué tal el Señor Yeshua? Hágame por favor, Pedro, 3 tamales para aquí y 2 para allá para Samaria. Yo nunca escuché al Señor haciendo una cosa de esas. Nunca. ¿Sí? Entonces, si ven, se someten a dogmas, a doctrinas de hombres, hermanos. No. Esta es una congregación en que está el Señor, pero para conocer su palabra y alabarle a Él. Eso es así, y tiene que ser así. No, eso es impresionante. Mire que ahí mismo en Gálatas 4:9, también habla de los rudimentos y habla de tipo de cosas que definitivamente nos voltean. Yo ya estoy casi hoy, digo que estoy como Gene Staley durando como hora y media en esta disertación, pero no sé, hermano. Si usted quiere, pues bien, si no, pues tranquilo, hermano, no ha pasado nada. Dice 4:9. Pero ahora conociendo a Yahvé, o más bien, habiendo sido conocidos por Yahvé, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Escuche lo que el Señor está diciendo en la palabra. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es que vuelven allá? Hay una palabra del Señor que dice, de la gracia habéis caído los que por la ley. Caer de la gracia del Señor. Después de una cosa que a mí me dice, por favor, por favor, pastor, que vuelva a la congregación donde usted sintió hace 15 años. Y digo, no. Después de conocer este evangelio, me queda muy complicado. Porque allá voy a llegar a comprender. Voy a ser un problema para esta comunidad, porque voy a considerar que el Señor ha madurado en mí mucha doctrina. Y lo que voy a hacer de pronto es competencia al pastor, hermano. Más bien pido que
esas ovejas algún día sean iluminadas, su pastor o lo que sea, para que el evangelio de la gracia verdaderamente llegue allá, ¿sí o no? Entonces, tenemos que dejar de movernos por falsas doctrinas.